A empezar con nuestra primera clase de estructura económica internacional y mi intención en esta clase es que antes de empezar y volcarnos directamente a todo lo que es la parte de teoría, veamos cuáles son todos los temas que atañen o hacen referencia a lo que es la estructura económica internacional. Si ustedes ven en el pizarrón, yo les he puesto un mapa planiferio. Nosotros lo que tenemos acá y un poco ver, o la idea que les voy a plantear en esta clase, es ver un poquito más allá de lo que estamos viendo gráficamente. Si gráficamente vemos un planiferio, vemos un mapa del mundo que tiene colores y evidentemente tiene diferentes países. Yo lo que les pido es que empecemos a trabajar este mapa planiferio desde una visión del licenciado en Relaciones Internacionales. Si lo vemos desde ese punto de vista, el mapa cambia de estructura y cambia de forma. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos en el mapa? Vamos a ver que hay diferentes países. Al haber diferentes países, nosotros estamos hablando que hay diferentes idiomas, que hay diferentes sistemas políticos y que existen diferentes sistemas económicos. Entonces, si lo vemos desde la estructura económica internacional, la diferencia de idiomas ya ha dejado de ser una traba o ha dejado de ser una barrera a todo lo que es las relaciones entre los países, no solo las relaciones desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista social, cultural, económico y comercial. Pero sí, lo que nos va a plantear una diferencia importante es la diferencia de sistemas políticos y de sistemas económicos. Si nosotros vemos en el planiferio, podemos ver diferentes modelos políticos, modelos un poco más planificados o de economía con mucha presencia del Estado. Podemos ver, por ejemplo, Estados Unidos y países europeos con una economía más capitalista o más de libre empresa y de decisiones de oferta y demanda, siempre trabajando un sistema mixto de economía, ¿no es cierto? Un sistema como capitalismo y socialismo puramente sabemos que no existe, pero sí que existen economías más planificadas o economías mixtas más capitalistas. Entonces esos sistemas políticos también nos van a dar la visión de distintos sistemas económicos, ¿sí? En eso de economía planificada, obviamente la política y la economía van totalmente de la mano. Entonces, dentro de esos sistemas políticos y económicos, vamos a ver grandes diferencias en el mundo que también llevan muchas veces a establecer diferentes niveles de desarrollo. Es decir, nosotros vamos a tener países más desarrollados, países europeos, Estados Unidos, países en vías de desarrollo como varios países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, México, algunos países africanos, países asiáticos, como países en vías de desarrollo y desarrollados, y vamos a trabajar dentro de esos niveles de desarrollo los países subdesarrollados, que son aquellas economías que se las denomina economía de subsistencia, por ejemplo, en nuestra América Latina, Bolivia. Si seguimos viendo el mapa, nosotros vamos a tener también, o ver también, que existen los diferentes recursos. Eso totalmente ligado a los niveles de desarrollo y totalmente relacionado a los sistemas políticos y económicos. Recursos renovables, no renovables, la capacidad que tiene cada uno de estos países de planificar, de explotar esos recursos, nos van a dar los distintos niveles de desarrollo. Hay países que no tienen muchos recursos, entonces evidentemente son aquellos países como los países africanos que tienen, como decíamos recién, prácticamente en muchos casos economías de subsistencia. Si seguimos viendo dentro del mapa, como les dije, con una visión un poquito más desde el punto de vista de las relaciones internacionales, también vamos a ver que existe un aumento de esas relaciones internacionales. ¿A través de qué? A través de las organizaciones internacionales. A partir de la Segunda Guerra Mundial, en 1945-46, se crea lo que se denomina, dentro de lo que es la estructura internacional,
la institucionalización de la economía mundial. ¿Qué significa esa institucionalización internacional? Es el nacimiento de todas las organizaciones internacionales. La principal Organización de Naciones Unidas, que nace con el fin de buscar la paz y la seguridad internacional, pero de distintos aspectos, del aspecto monetario, económico, comercial. Entonces nace el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial del Trabajo, del Turismo, de la Alimentación. Entonces esa institucionalización internacional facilitó las relaciones internacionales entre los países. Entonces en esas relaciones internacionales y en esa aparición de las organizaciones internacionales a partir del año 1945 surgen dos conceptos importantísimos que nosotros vamos a trabajar este año. El primer concepto es el de globalización y el segundo concepto es el de integración. Cuando hablamos de globalización, estamos diciendo que la aparición de estas organizaciones internacionales, el auge de las economías mundiales, el fomento de todo lo que era, o la aparición de todo lo que eran las empresas multinacionales, lograron relacionar al mundo. Entonces estamos hablando de un proceso global en todos los aspectos, económicos, sociales, culturales, políticos, de manera integral. Y por otro lado, el concepto de integración. Entonces, si volvemos al mapa, podemos ver todavía un mundo integrado. ¿Por qué digo todavía? Porque hemos tenido ciertas situaciones, por ejemplo, el Brexit, ¿sí?, que es la salida de Inglaterra o del Reino Unido de la Unión Europea, y varios, aspectos que llevaron a que estos procesos de integración hayan en algunos momentos, por situaciones económicas y políticas, un poco han sido golpeados de alguna manera, por decirlo de alguna forma. Si vemos a este mundo, a este planiferio que yo les he planteado acá integrado, vemos Mercosur, Mercado Común Centroamericano, el NAFTA, Estados Unidos, Canadá, México, la Unión Europea, los Tigres del Asiático, varios procesos de integración en África. Integración que permitió, ¿qué cosa? Aumentar las relaciones internacionales, pero también no solamente desde el punto de vista político y social, sino y principalmente desde el punto de vista económico. ¿Qué nos permitió la integración? Fomentar el comercio internacional. Entonces es otro aspecto que nosotros vamos a sacar del mapa, el comercio internacional. ¿Y qué vamos a decir del comercio internacional? Que es el punto de conexión de esta estructura económica internacional. Punto de conexión. Es el con el que se empieza esta relación, las relaciones comerciales mediante el comercio internacional, mediante el intercambio de lo que fue en la época de la colonización, que ya lo vamos a trabajar en la unidad número 1, el comercio de Flandes, de piedras preciosas y demás, en lo que empezó a fomentar la aparición de estas relaciones comerciales, que después fueron tomando forma, ¿a través de qué? De procesos de integración, de acuerdos comerciales, de los distintos estados de la integración, preferencias arancelarias, zonas de libre comercio, uniones aduaneras, hasta llegar a la unión económica que ha logrado la Unión Europea. Entonces, también en esta materia vamos a trabajar el comercio internacional como punto de conexión de lo que es la nueva estructura económica internacional. Se habla de ese nuevo orden económico internacional. ¿A partir de qué? A partir de la aparición de los BRICS. Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. ¿Qué pasa? Son los países en vías de desarrollo más adelantados, que también los podemos sacar o visualizar, como les dije recién, desde un punto de vista de licenciado en Relaciones Internacionales, estamos pudiendo visualizar en este mapa que yo les he planteado acá. Todo esto, las diferencias de países, desarrollo, globalización, integración, también está atado a las crisis. Y cuando nosotros hablamos de crisis, hablamos de lo que son crisis económicas y crisis no económicas.
las crisis económicas, las históricas, ¿sí? La crisis de Wall Street, año 29, o la crisis conocida como la crisis del 30, la del petróleo del 73, las crisis como se denominó la crisis jazz, la del efecto tequila, la última crisis del 2008, la crisis financiera que comienza en Estados Unidos. Todas esas las vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cuáles fueron las ventajas y las desventajas en esas crisis, quiénes se vieron más afectados y por qué. Pero también vamos a trabajar sobre las no económicas que, aunque son no económicas, tienen una inferencia importantísima en la economía. Por ejemplo, la que estamos viviendo ahora. La crisis del coronavirus, que no es una crisis económica, sino es una crisis del sistema de salud, interfiere en forma directa y muy desventajosa en todo lo que es en la economía. Hablamos de, en este momento, países con pérdidas millonarias, países que subsisten con el turismo, con la producción. Todo está frenado a partir de una cuestión que no es económica, que es una cuestión netamente de salud. Así como esa crisis no económica, que es la que estamos viviendo ahora y que la vamos a ir analizando y que vamos a ir debatiendo a partir de los foros, también vamos a trabajar otras crisis no económicas, como por ejemplo el aumento de la población y cómo eso incide en las economías de los países, y la crisis alimentaria mundial, cómo incide en la economía de los países, la crisis del agua, cómo incide en los países. Entonces vamos a trabajar todo eso a partir de estos dos aspectos, como crisis económicas y como crisis no económicas. Si seguimos y tratamos de sacar algún otro concepto de este mapa, podemos diferenciar también las monedas. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar el sistema monetario internacional. Cómo nace ese sistema monetario internacional, cómo se desarrolla, cómo se desempeña, cómo van tomando auge distintas monedas, ¿a partir de qué? A partir del punto de conexión que es el comercio internacional. Y la necesidad de la aparición de más monedas que puedan cotizar a nivel internacional, justamente para facilitar este aspecto de las relaciones internacionales, el aspecto netamente comercial. La idea es, a partir de esto, que este resumen que hemos visto y que les he planteado a partir de este planiferio, los voy a invitar a que participen en un foro y me digan ustedes qué otra cosa ven en el mapa como licenciados en Relaciones Internacionales. Entonces voy a habilitar un foro que lo vamos a llamar el mapa, ¿sí? O el mapa y su estructura. ¿Para qué? Para que en ese foro ustedes vayan agregando qué otras cosas podemos trabajar o qué otros aspectos podemos sacar de este mapa planiferio, ¿sí? Es más, si alguno de ustedes quisiera ampliar alguno de los temas que yo he puesto en el pizarrón y que yo he sacado como visión del mapa, también es bienvenido. Así que los invito como primera actividad de esta clase a que participen en el foro y, posicionándose en el rol de la profesión que han elegido, posicionándose en el rol de licenciado en Relaciones Internacionales, me digan qué es lo que ven ustedes en el mapa. Nos seguimos leyendo en el foro. Hasta luego.